Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Juan Pablo Rojas, soy psicólogo clínico, docente de la Universidad Finisterrae y también docente de la asignatura de Seminario de Texto, sección 2. En esta ocasión vamos a eh, hacer una cápsula para poder explicar, eh, ayudar a la interpretación, ayudar a entender la lectura del, del primer texto, de los primeros textos que estamos leyendo de Sigmund Freud, es decir, las conferencias de introducción al psicoanálisis número 16 a la 18. Como parte del contexto de esta obra, para poder entenderla mejor, eh, es importante notar que Freud la escribe los años eh, entre los años 1916 y 1918, es decir, en plena Primera Guerra Mundial. Eh, los biógrafos de Freud coinciden en que durante este periodo de guerra mundial, la consulta de Freud disminuye su afluencia y eso le da más tiempo a él para poder pensar en el tema del psicoanálisis y específicamente para poder escribir este texto. A decir verdad, este es un texto eh, que es producto de unas conferencias, que efectivamente conferencias que Freud dictó en la misma Universidad de Viena entre los años 1916 y 17, en dos tandas, en el invierno de 1916 y en el invierno de 1917. Durante la primera tanda, digamos, el primer conjunto de conferencias, él, él dicta lo que actualmente son las partes uno y 2 de estas conferencias. La primera que versa sobre los actos fallidos y la segunda sobre los sueños. Los biógrafos afirman que Freud dicta estas conferencias y posteriormente transcribe de memoria todo lo que él dijo. Distinto es el caso de la segunda tanda de conferencias, la conferencia la parte 3, llamada Doctrina General de la Neurosis, eh, que con ese título indica, por lo tanto, que es en esta parte en la cual Freud va a hablar sobre los aspectos más psicopatológicos y terapéuticos del psicoanálisis, ¿cierto? Es importante señalar que en esta época Freud ya gozaba de fama mundial. El psicoanálisis se había extendido y traducido a muchos idiomas en vida de Freud, e incluso ya hace unos 5 años que él había ido él mismo a Estados Unidos a dar de, sus conferencias de introducción al psicoanálisis en Estados Unidos, las famosas 5 conferencias. Eh, Otra de las características de este texto es que, como es fruto de una conferencia, tiene constante diálogo con el interlocutor. Freud se dirige a un auditorio, y se nota en estos escritos, a un auditorio de personas que lo están escuchando quizás por primera vez o quizás ya llevan un tiempo el curso con él, pero es interesante que Freud pone en boca de ellos algunas preguntas. Él mismo plantea objeciones a lo que él va diciendo. Eh, Dice que se imagina cómo se sentirán los oyentes. eh, formula, eh, Formula objeciones a las cosas que él va diciendo y entonces se va produciendo un diálogo bien interesante. A pesar de que las obras de Freud en formato de conferencias son pocas, sí es digno de notar que esta obra, las conferencias de introducción al psicoanálisis que Freud dictó en Viena, son una de las obras que más circuló sobre psicoanálisis de Freud. Bien, respecto a las 3 conferencias que hemos leído, la 16 a la 18, en su conjunto tienen en común una idea fuerza, que los síntomas neuróticos tienen un sentido y que están en vinculación íntima con el vivenciar del paciente. Esta idea, y casi con estas mismas palabras, se reitera en las 3 conferencias. Al afirmar que el origen de la neurosis no es racional, ¿cierto? Ni tampoco somático, Freud apunta como a una tercera dimensión humana, una dimensión que él identifica con lo inconsciente,
por ser desconocida, pero que nosotros desde el modelo de la psicología integral de la persona entendemos como la vida sensitiva, ahí donde se pueden dar procesos psicológicos al margen del gobierno de la razón. La idea de Freud, es decir, la que los síntomas neuróticos tienen un sentido, implica una notoria diferencia con la psiquiatría de su época, que adjudicaba a la neurosis simplemente una etiología somática. Era un problema de las neuronas, un problema de los nervios, y por eso es que se llamaba neurosis. Y no obstante, a pesar de que Freud con esto se desmarca de manera notoria con la psiquiatría, a él no le parece que sea necesario optar entre una y otra. Más bien el pensamiento de Sigmund es que ambas disciplinas, la psiquiatría y el psicoanálisis, que nosotros entendemos más bien como el ámbito de la psicología, serían como complementarios. Y lo que logra una, por ejemplo, la psiquiatría, que es comprender el aspecto biológico de la neurosis, no es reemplazable, pero se complementa muy bien con entender el aspecto psíquico de la neurosis. Ahora bien, esta misma idea de que los síntomas tienen un sentido y que están íntimamente ligados al vivencial del paciente, se va desarrollando a lo largo de las 3 conferencias de manera gradual. En la conferencia número 16, el primer ejemplo que Freud expone es uno de la psicopatología de la vida cotidiana, es decir, lo que hacen algunos pacientes al entrar a su consulta, especialmente cuando la consulta está, la sala de espera está vacía, y introduce también ahí el ejemplo de una paciente que tenía una idea delirante, ¿cierto? En la segunda añade otros 2 casos, el de una señora, 2 casos de neurosis obsesiva, el de una señora joven que está separada de su marido y el de una mujer de 19 años que tiene un ritual complicadísimo, complejo para poder acostarse. En la tercera conferencia analiza estos 3 casos que él ha presentado, estas 3 mujeres, y también refuerza su idea comentando el caso famoso que compartió con Breuer, es decir, el caso de Ana O, ¿cierto? Lo que tienen en común todos estos casos es que la sintomatología, en primer lugar, guarda relación con un acontecimiento muy intenso vivido en el pasado, ¿cierto? En el caso de la señora de las ideas delirantes, era sentimiento de enamoramiento hacia el yerno que Freud ha descubierto, según lo que él dice en la paciente. En el caso de la mujer de 30 años que está separada, es esto de esta impresión tan viva de no poder consumar su matrimonio y de ver la vergüenza que tenía su esposo manchando la sábana. Y en el caso de la mujer de 19 años, la vivencia intensa de esta relación erótica con el padre. Ahora bien, este acontecimiento del pasado, a su vez, como vamos a ir viendo, hace referencia a alguna cosa todavía anterior. Freud va sugiriendo 2 cosas respecto de esto anterior. Primero, que habría algo anterior que en cierto modo en todos los casos se relaciona con el erotismo y con el deseo sexual, ¿cierto? Y en segundo caso, Freud va sugiriendo, va como deslizando que es algo de carácter universal, es decir, es algo que está como en la constitución psíquica de todos los seres humanos. ¿Qué otra cosa es importante resaltar de estos 3 textos en conjunto? Freud hace una caracterización de este vínculo afectivo que tiene el paciente con la neurosis. Y en primer lugar, comenta que hay una fijación hacia el pasado y detalla muy bien cómo cómo la persona
sigue viviendo ese pasado y de alguna manera está privada de vivir el presente y el futuro. Además dice que es de carácter inconsciente, es decir, este vínculo entre los síntomas y el vivencial del paciente es oculto a la conciencia del paciente. Y en tercer lugar, dice que, y atribuye este descubrimiento a Breuer, dice que si este vínculo llega a ser consciente, entonces ya los síntomas desaparecen. Otra noción que es importante destacar, que Freud introduce en la conferencia 18, es que todos los síntomas tienen un sentido, y ese sentido es doble, desde un desde dónde y un hacia dónde, ¿cierto? El desde dónde significa aquel suceso que lo produjo y que logra explicarlo, y el hacia dónde apunta a cuál es la función o cuál es el rol que tiene el síntoma en el aparato psíquico de la persona en el momento dado. Y con ello apunta a algún tipo de ganancia, a algún tipo de ¿cómo llamarle? La ganancia es buena palabra. Es alguna conveniencia que tiene el síntoma para el paciente. Entonces Freud propone que hay que descubrir cuál es esa función que tiene el síntoma, en qué sentido le es útil al paciente. Hay una idea que Freud también va sugiriendo paulatinamente y que en las siguientes conferencias irá a poquito ya explicitando, ¿cierto? Hacia el final de la conferencia 18 aborda esto del inconsciente, ¿cierto? Va sugiriendo que hay procesos anímicos inconscientes que la conciencia desconoce. Y con esto empieza a introducir la idea de que hay una cierta intencionalidad detrás de algunos actos que son una intencionalidad que es del todo desconocida por la parte consciente. Y esto va llevando de a poquito y gradualmente a la afirmación de que habría como una instancia psíquica paralela o subyacente a la conciencia que realiza acciones a espaldas de la conciencia. Ya estamos insinuando la idea de que hay un ello, ¿cierto? Que Freud todavía no la va a comentar. Recién en 1920 Freud publica Más allá del principio del placer y en 1923 publica El yo y el ello, lugares claves donde Freud pasa desde la primera tópica a la segunda tópica. Todavía Freud no está en la segunda tópica, pero ya va sugiriendo, ya va como guiñando el ojo, al decir que hay otra instancia psíquica que desea, que tiene intenciones, incluso que actúa sin que uno lo sepa. Ya este descubrimiento de estos procesos anímicos inconscientes, Freud le atribuye un valor equiparable a los aportes históricos de Copérnico y nada menos que de Darwin. Para terminar, destacar algunos conceptos que Freud utiliza en estas tres conferencias y que dan lugar a mayor profundización, quizás en otro momento. Uno es el concepto de determinismo psíquico. Dos, el concepto de análisis económico de la pulsión. Tercero, el concepto de la terapia psicoanalítica, que es hacer consciente lo inconsciente. Y en cuarto lugar, que tiene que ver con esto que yo les contaba, que Freud ya va sugiriendo, esta idea de que el yo no es el amo en su propia casa.